Samantha, tenemos al doctor César Vázquez en línea. Eso, buenos días, buenas noches, doctor César Vázquez, bienvenido aquí al programa. Yo estoy de día todavía, ¿qué es lo que pasa? Bienvenido al programa. Gracias por aceptar igual, aquí. Así que aquí. Sí, esto es tiempo igual, aquí respetamos la diversidad de opiniones, aquí sí respetamos la diversidad. Y gracias por estar con nosotros en esta noche. Estuvimos hablando anteriormente, al inicio del programa, sobre los dispensarios y el tipo de propaganda que están utilizando. Siempre que vamos a pagar en las cajas, en los cajeros, dice el anuncio de DACO, de publicar anuncios engañosos es ilegal, hay una multa de qué sé yo cuánto. Entonces, ¿qué está pasando con estos dispensarios que están por la libre diciendo que curan cáncer, que curan HIV, que curan la enfermedad de Crohn? Doctor, ¿qué está pasando y qué podemos hacer? Bueno, oye, primero gracias por la oportunidad de poder expresarme. Me parecieron interesantes los planteamientos que hicieron. Quiero empezar, por ejemplo, con el asunto del cáncer. Sí. Obviamente, cuando hablamos del cáncer, el cáncer es una idea. Realmente lo que existe son malignidades de los diferentes tejidos del cuerpo. Y cada una de ellas tiene un comportamiento diferente. Y realmente no existe una terapia que sea efectiva contra todos los cánceres, aunque hoy en día ya estamos hablando de cura. Por ejemplo, cuando yo empecé a estudiar medicina, la leucemia mataba a la gente en 6 meses, 1 año. Hoy en día ya tenemos gente curada de leucemia, con historial de 10, 15, particularmente las leucemias en niños. Pero los cannabinoides, ¿verdad? Y particularmente los extractos de marihuana, se ha encontrado en experimentos que son depresores del sistema inmunológico. Cuando tú deprimes el sistema inmunológico, aumentan las malignidades. Así que, por lo menos a nivel teórico, el cannabis, la marihuana, es un peligro, ¿verdad? Para aquel que está pasando por un proceso de malignidad, se llame como se llame. Sí se sabe que en pacientes de cánceres que están recibiendo quimioterapia puede ser una alternativa cuando los pacientes tienen vómitos y náuseas y no responden a otros medicamentos, ¿verdad? Contra los vómitos y las náuseas se ha encontrado que sí. Pero para ese uso ya tenemos el tetrahidrocannabinol, el THC, que es el ingrediente activo de la marihuana, el ingrediente que produce, ¿verdad?, el estado de alteración mental, la nota, como le llaman, ya está disponible de manera purificada, estandarizada, y lleva más de 20 años utilizándose para eso. Realmente, como ustedes dijeron, necesitamos conocer la opinión. Este tipo de propaganda se alimenta de la gente que tiene condiciones frustrantes, para las cuales la medicina tradicional no tiene unas alternativas que sean razonables para el paciente, ¿verdad? Pacientes con dolores crónicos, pacientes con condiciones debilitantes, y inclusive han propuesto los pacientes de Alzheimer, que eso es una cosa terrible, porque si algo uno quiere con el paciente de Alzheimer es que esté lo más alerta posible, ¿verdad? Pero obviamente para nada de estas cosas que se están que se está proponiendo la marihuana, para nada de eso se ha probado que funcione. Hay miles de artículos de experimentación sobre cannabinoides y no se ha podido demostrar nada de eso. Por eso es que la FDA no lo ha aprobado, y por eso es que la DEA entiende que es una violación de la ley federal el utilizar estas sustancias. De hecho, los médicos que receten marihuana medicinal o cannabis medicinal ponen en riesgo su licencia de narcóticos federal. Hoy me trajeron a colación que dentro de la solicitud para un arma, portar un arma o poseer un arma,
hay un inciso que dice que si usa marihuana medicinal, aunque sea en un estado en que está aprobada, eso es razón suficiente para que le nieguen el permiso para poseer un arma. Así que eso implica que ningún alguacil, ningún policía podrá usar marihuana medicinal, ningún abogado que tenga una licencia de armas podrá usar marihuana medicinal porque estaría violando la ley federal. Y todo esto realmente... A usted que menciona los abogados, el año pasado hubo una excursión que organizaron un grupo de abogados. Usted sabe que está el movimiento de Free Juana, hay abogados detrás de eso. Hubo una excursión para allá para Colorado, donde entre los 3,000 y pico, algo así de pesos que había que pagar, incluía los 24 créditos de educación jurídica continua. Los abogados tenemos que acumular 24 créditos de educación continua cada 2 años. Entonces, pues, el Tribunal Supremo o alguien allá aprobó que los 24 se pudiesen, que una persona pudiese satisfacer los 24 créditos en ese viaje de excursión para allá, para fumar y ver cómo se cultiva la cosa. Y a mí eso, pues, ¿verdad? Me chocó un poco. Doctor, le pregunto, durante el gobierno de Obama, y esto, ¿verdad?, lo tengo que decir, y es la opinión de Casiano, la opinión de Samantha de Conexión 5, mi opinión es que durante el gobierno de Obama se permitió que estados crearan ¿verdad?, sistemas paralelos a la ley federal que contradecían la ley federal, por ejemplo, California, Massachusetts, Colorado. Entonces ahora, cuando llega la administración de Trump, se encuentra con que hay una ley federal que está siendo violada por 20 y pico de estados. Doctor, le pregunto, el gobernador Alejandro García Padilla, antes de dejar su puesto, intentó incluir a Puerto Rico dentro de esas jurisdicciones que estaban retando la ley federal. Al día de hoy, ¿dónde se encuentra Puerto Rico en cuanto a la legalización o medicalización, que son dos cosas distintas, de la marihuana? Porque, para serle honesto, no sé. En todos esos estados habían leyes que que legalizaban el uso medicinal del cannabis o que francamente la permitían su uso recreacional. El problema es que en Puerto Rico no existe ninguna ley. Aquí lo que hubo fue una orden ejecutiva del gobernador pidiéndole a la Secretaría de Salud que reclasificara la marihuana de Control 1 a Control 2. Ahora, lo que hubo en el caso del Departamento de Justicia para la época de Obama fue una directriz donde el secretario de Justicia dijo: nosotros no tenemos suficientes recursos para perseguir a los usuarios de marihuana, así que nos vamos a concentrar en asuntos que tengan que ver, por ejemplo, con tráfico, con involucrar a menores de edad, y el reglamento de marihuana en Puerto Rico permite que menores de edad reciban el supuesto cannabis medicinal. Que nos vamos a concentrar en el comercio interestatal, nos vamos a concentrar en que no haya lavado de dinero y una serie de elementos, y bien claro dice: y esta carta no genera ningún derecho para los que estén involucrados en estas acciones. En cualquier momento que nosotros deseemos encauzar a alguien, no está protegido por la ley estatal. Así que realmente lo que Obama hizo fue: déjame mirar para el otro lado y permitir que los estados experimenten, pero obviamente esos estados tienen dos cosas que Puerto Rico no tiene. Primero, tienen una soberanía propia, donde ellos pueden tener leyes diferentes a las del Congreso. Y segundo, tienen leyes, establecieron leyes
para permitir la marihuana medicinal o la marihuana recreacional. Puerto Rico no tiene ninguna ley. La ley de sustancias controladas de Puerto Rico tiene una descripción de todas las sustancias controladas idéntica a la ley de sustancias controladas federal del Congreso. Puerto Rico no tiene autoridad en ley para cambiar eso. Que la ley federal todavía tiene a la marihuana en Schedule 1, ¿verdad, doctor? En Schedule 1, sí, correcto. Okay. Correcto. Entonces, y la Secretaria de Salud no tiene autoridad en ley para cambiar ese schedule. ¿Y cómo si la ley federal no está de acuerdo con el uso de la marihuana y del cannabis, cómo entonces se permiten este tipo de clínica? Por otra parte, doctora, hay algo que también es como un interrogante. Hay gente que son licenciadas, ¿no? Que las licencian por ejemplo, aquí en el estado de Rhode Island, uno tiene que presentar un récord médico, ¿no? Donde de pronto tu psiquiatra o tu médico de cabecera pues diagnostique que tú eres una persona que pues necesitas este tipo de cannabis, o de pronto ellos tienen una serie de enfermedades o condiciones como la depresión, como la bipolaridad, como la gente que son pacientes de cáncer, pacientes HIV, pues entonces ellos tienen esa cierta consideración y entonces aceptan por una cantidad de dinero que no es muy barata, pero tampoco es muy costosa, para entonces acceder a que estas personas puedan tener acceso a estas licencias, ¿verdad? Por otro lado, no tan solo se beneficia a la persona licenciada, sino que de pronto, pues, si la familia también son consumidores del cannabis, pues entonces van a utilizar ese cannabis a través de esta licencia de esta persona que de pronto utiliza el récord médico, ¿no? Para poder acceder. ¿Eso podría pasar en Puerto Rico? Que si podría. Bueno, para que tengan una idea, en Puerto Rico, la única sustancia para la que uno necesita una licencia, aparte de la licencia de narcóticos estatal y federal, es el cannabis. Ahora resulta que hay que pagar $1,500 para poder recetar el cannabis. Obviamente esto... ¿Quién tiene que dar los 1,500, doctor? El médico al Estado. Ok, yo tengo una licencia de narcóticos estatal y federal que renuevo cada 3 años, que entre las dos no me llega a $1,000. Sin embargo, para el cannabis necesito una licencia de $1,500. Lo segundo, se ha establecido que la cantidad máxima que se le puede dar a una persona por día es 1,5 onzas de un producto de cannabis que no se ha establecido cuál es la concentración máxima del THC. Okay. Para que tengan una idea, 1,5 onzas son 42 gramos. Sí. Por cada gramo de marihuana uno puede hacer 2 cigarrillos. Estaremos hablando de un montón de... 80. Bueno, si no tiene una trituradora que de pronto podamos triturar ese cannabis y lo hagamos así tipo polvito, de pronto yo le saco 3 tabacos, doctor. Bueno, pues por eso te digo, depende de cómo uno lo corte. Okay. ¿Qué pasa? Okay. Que dentro de esa... y lo segundo... Sí. El primer reglamento establecía que el máximo que se le podía dispensar a la persona era 1 mes. El segundo reglamento habla de 1 año. Okay. 1 año. 1 año. Y entonces, dentro de las formas en que se puede dispensar el cannabis medicinal, está la flor. Sí. Y la flor sencillamente se machaca y se enrola y tú tienes 40 cigarrillos. Okay. Para que tengan una idea, alguien que esté bien metido en el consumo de marihuana, lo más que se mete al día son 12, 14, 16. O sea, fumarse 20 cigarrillos de marihuana implicaría fumarse un cigarrillo por hora. Eso es ser un adicto. Y no dormir. Eso es ser un adicto. No.
Pero entonces, Sí. 1,5 onzas de una sustancia que tenga la misma concentración de THC, por ejemplo, de 8%, Ujú. equivale a 80 cigarrillos de marihuana. Okay. Bueno, eso significa que una persona que compre un mes está comprando 45 onzas y eso son casi 3 libras de marihuana. Y que se presta para la distribución, básicamente. No es que Pues no hay que andar, no hay que andar. claro. Ok, No, me pues están- claro, porque es que nadie va a consumir eso. Sí. Doctor, le pregunto, en la legislatura actual, ¿hay ambiente para tocar este tema, ya sea de despenalización, de medicación o de legislación, de legitimación Bueno. de la marihuana? De hecho, no solo hay ambientes, se están trabajando una serie de proyectos. Y aquí, Casiano, quiero ser bien claro. Si se desarrolla un producto que esté purificado, que esté estandarizado, no que cure, que alivie el dolor humano, oye, yo lo voy a recetar. Entonces usted No estaría estamos hablando- de pronto si a usted lo convencen y le expliquen así con peras y manzanas. de No, que en realidad- no, es que tiene que ser, fíjate la expresión, Mm, purificado. Un extracto de cannabis contiene más de 500 componentes, ok. muchos de los cuales son activos, muchos de los cuales se desconoce cuál es su efecto a corto, a mediano y a largo plazo. Eso no es una sustancia purificada. Cuando tú compras una tableta de acetaminofén, tú tienes acetaminofén como ingrediente activo, 90-95%, y el resto que compone el vehículo son sustancias inactivas, y eso equivale a un 3 o un 5% de la tableta. Cuando tú preparas cannabis, tú tienes sobre 500 sustancias, tú no sabes lo que te estás consumiendo. Ahora, comparado con el mercado negro, doctor, porque sabemos que el mercado negro donde se vende el cannabis, en los puntos de droga, obviamente no es marihuana pura. Sabemos que ya Eso hay está contaminado. ya eso está contaminado. exacto, ya eso está contaminado. Y comparado con el cannabis que venden en estas clínicas, es totalmente distinto. Y de hecho, de estos cannabis hay una división total, ¿no? Que uno es para tal cosa, uno es para aliviar el dolor, uno es para que la gente no se deprima, otro para que puedan tener apetito. No. Bueno, ¿Cuál es la ¿sabes diferencia? cuál es el problema, Samantha? ¿Dónde está la purificación entonces? Samantha, Sí. el problema de esto es que todo esto está en papeles, pero el Departamento de Salud no tiene el andamiaje operacional para fiscalizarlo. Claro. Por ejemplo, una de las cosas que dicen es que la marihuana no puede recibir pesticidas, herbicidas, pero ¿quién va a visitar los lugares estos donde se siembra? Como decía el doctor, para que tengan una idea, Sí. el reglamento permite que una galleta tenga 100 miligramos de tetrahidrocannabinol, de THC. 100 miligramos son 2 cigarrillos y medio de marihuana o 10 tabletas de marinol de 10 miligramos. Okay. Oye, la dosis galleta. usual de marinol para un paciente son 2 tabletas 3-4 veces al día. Imagínate que un niño entre en contacto con esta galleta y se coma una galleta con 100 miligramos de THC. Ay, qué nota va a coger, Dios mío. Bueno, no que nota, Acuérdate, la marihuana, para que tengan una idea, se ha encontrado en gente joven, adolescentes y adultos jóvenes, que han tenido infartos agudos al miocardio o derrames cerebrales y cuyo único factor de riesgo es haber consumido marihuana en las últimas 24 o 48 horas. O sea, eso está en la literatura médica.
esta idea de que un niño puede coger meramente una nota, si lo que coge es la nota es lo mejor que puede pasar, pero pueden haber otras condiciones, ¿verdad? En una entrevista que le hizo Rubén Sánchez al secretario de Educación, sí, el doctor Rafael Rodríguez Mercado, él habló de esta persona que le llegó con la epilepsia totalmente descontrolada porque le habían dado una cantidad exagerada de cannabis medicinal. ¿Cuál es el problema? Que tú tienes para las indicaciones del THC, tú tienes ya unas dosis establecidas, estandarizadas, pero para ninguna otra condición. ¿Cuál es la dosis para artritis? ¿Cuál es la dosis para VIH? ¿Cuál es la dosis para ansiedad? Nadie sabe. Sí, no hay un control. Exacto. No, ese es el problema. Ese es el problema. También varían para la edad, porque a pacientes pediátricos no le puede dar la misma dosis que le da al adulto y todo eso. Doctor, claro. Cuando usted habla de si estuviese purificado, estandarizado, hacemos referencia a lo que usted mencionó anteriormente, de que en los estados donde se ha implementado esto, como por ejemplo Rhode Island, Massachusetts, hay una ley y hay unos estándares dentro de esa ley que pues... sí, pero eso es importante. Entonces, eso es importante. Por ejemplo, un ejemplo de un medicamento que parte de una droga que ha sido pues purificado, estandarizado, por ejemplo el oxicodón y los opioides. ¿Usted considera que ese tipo de tratamiento es beneficioso? Porque, ¿verdad? Eso básicamente es familia o primo hermano de la heroína, ¿no? Pero se ha purificado, se ha estandarizado y está disponible para... Los opiáceos son analgésicos. No curan nada. Alivian el dolor. Por ejemplo, tú tienes una fractura, el acetaminofén, los antiinflamatorios no esteroidales no sirven. O sea, el alivio que tú consigues con eso es mínimo. ¿Qué pasa? El dolor en la fractura se va aliviando en la medida en que la fractura va sanando. Pues a esa persona tú le das un opiáceo. Sabemos que una fractura se tarda en sanar como 6 semanas, ¿verdad? Un yeso, por eso es que los yesos duran 6 semanas. Pero ya a la semana que la fractura se ha estabilizado ya no duele tanto y tú puedes cambiar al mismo opiáceo en una dosis más bajita o a un analgésico que no sea un opiáceo. Tú tienes una persona que ha sido operada, tú tienes, por ejemplo, una mujer que acaba de parir, que le hicieron una episiotomía y fue bien dolorosa, y ¿entiendes? Los opiáceos alivian el dolor. El problema es cuando nosotros tenemos condiciones crónicas. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos cáncer, por ejemplo, cuando tenemos metástasis a hueso de cáncer, que son sumamente dolorosas, pues el opiáceo alivia el dolor. Claro, tiene otros problemas. Los opiáceos, por ejemplo, quitan el hambre. Los opiáceos producen estreñimiento. Los opiáceos pueden producir estados de alucinación, pueden producir depresión. Y es interesante porque todas estas condiciones uno las ve en los usuarios crónicos de heroína y de morfina. Pero obviamente en dosis purificada, en dosis estandarizada, si no se usan apropiadamente, hacen daño. ¿Ok? Y aquí la gente tiene que entender que toda condición, toda sustancia que tiene la capacidad de hacer bien,
puede hacer mal también. El problema de los opiáceos es su mala utilización. Y entonces aquí entramos en uno de los problemas que tenemos en Puerto Rico de adicción. Y es la adicción en adolescentes, particularmente en niñas, que están adictas a drogas recetadas que encuentran en los botiquines de sus padres, de sus abuelos, de sus tíos, de sus vecinos. Pues ahora, a todas esas drogas recetadas le vas a añadir el cannabis medicinal. Y entonces uno se da cuenta de que esto es echarle más leña al fuego, de que esto es empeorar una situación de salud mental que tenemos en Puerto Rico. En Holanda se hizo un estudio en estudiantes de escuela superior y se encontró que todos, el 95-98% de los que fumaban marihuana habían comenzado con cigarrillos y alcohol. Bien importante, no todo el que fuma cigarrillo o todo el que toma licor termina usando marihuana. Claro. Pero solamente un 2-3% de los que usaban marihuana no habían usado ni alcohol ni cigarrillo. Uh-huh. Y entonces pasaron a ver cuántos usaban cocaína. Se encontró que el 95-98% de los que usaban cocaína habían usado marihuana. Pregunta, ¿todos los que usan marihuana terminan usando cocaína? No. Pero el 98% de los que usan cocaína empezaron usando marihuana. Y entonces, aquí uno enfrenta la realidad de que el uso de marihuana es un factor de riesgo para el uso de drogas más fuertes. Y aquí voy a usar un ejemplo médico. Uh-huh. El 95%, 98% de la gente que tienen derrames cerebrales padecen de alta presión. Es muy raro que alguien tenga un derrame cerebral si no padece de alta presión. ¿El que tiene alta presión desarrolla derrames cerebrales? No, la contestación es que no. Pero tener alta presión es un factor de riesgo para un derrame cerebral. Así que toda esa gente por ahí que está jugando, que a veces se toman las pastillas, a veces no se las toman, ¿verdad? Están jugando con su vida y como yo le digo a la gente, el problema no es morirse, es quedarse en una cama incapacitado. Y ese es el otro problema. El uso de marihuana es un riesgo para nuestros jóvenes. Como también es el uso, por ejemplo, yo en los últimos años he restringido el uso de narcóticos solamente a indicaciones bien claras, porque yo sé que son un riesgo. Con este asunto de la marihuana, imagínense, van a tratar artritis con cannabis medicinal. ¿A quién no le duele un hueso cuando se levanta por la mañana? Uh-huh. Ok, van a tratar depresión, pero no se pide que sea un psiquiatra el que certifique que esto es una depresión mayor. No, puede ser un médico general. Claro. Fibromialgia es un zafacón donde todo el que tiene dolor crónico le achacan fibromialgia. Sí. Y entonces cuando tú miras a ver las indicaciones para el uso de cannabis, son indicaciones bien relajadas, uh-huh, donde realmente lo que está detrás es cambiarle la percepción a un pueblo sobre una sustancia y el negocio está en la marihuana recreativa. Ahora hablemos de los médicos, doctor. Los médicos no tienen cubierta cuando un paciente trata cannabis, ¿verdad? No puede determinar el efecto del cannabis sobre el resto de estas medicinas que el paciente esté tomando. No, de hecho. Entonces el reglamento está siendo violado, ¿no? De cierta forma. Bueno, imagínense, en Puerto Rico la ley de farmacia dice que toda sustancia recetada, particularmente si es un narcótico, tiene que ser manipulada y dispensada por un farmacéutico licenciado, excepto la marihuana. Eso le va a dispensar. Que estas personas que están en los dispensarios son farmacéuticos o por lo menos técnicos de farmacia o simplemente son comerciantes que están vendiendo la marihuana.
No tienen que ser ni técnicos de farmacia ni farmacéuticos, tienen que haber cogido unas horas de entrenamiento solamente. Okay. Están violando la ley de Puerto Rico, están violando la ley federal. Okay. Entonces ahora Pero mismo, ellos los pacientes no están protegidos en las demandas de malpractice. Bueno, el primer problema es que los seguros de malpractice solamente cubren los tratamientos aprobados por FDA. Okay. 1. 2. Para tú decir que alguien cometió malpractice, tú tienes que decir que hay un tratamiento estándar y que el médico no siguió ese tratamiento estándar. Pero es que no existe tratamiento estándar para ninguna de estas condiciones. Exacto, y el cannabis no es un tratamiento estándar. Así que para nada. Recetar cannabis podría ser malpractice per se, digo yo, pensando como abogado. Claro. Mira, en los estudios que se hacen con cannabis en Estados Unidos, el paciente tiene que afirmar que no va a guiar por las próximas 48 horas después de utilizar el cannabis. Sí, y la luna es de queso y se come con melado. Uh-huh. ¿Ok? Doctor, en cuanto a la política pública de Puerto Rico, hay que recordar que este fue el gobierno que indultó a Jeremy, el muchacho que estuvo distribuyendo marihuana en una zona escolar. Así que, bueno, para que tengan una idea, quien dijo eso fue el secretario de Justicia. El secretario de Justicia reconoció que a Jeremy lo habían procesado porque había inducido a otro estudiante a consumir marihuana, lo tenían grabado y cuando lo arrestan tiene varias bolsas de marihuana en su mochila. Mira eso. Por eso fue que no lo pudieron procesar por la mera posesión. por eso fue que no le dieron el desvío. Pues la gente estaba diciendo no. Por eso fue que no le dieron el desvío. Wow. La gente decía no, que fue un abuso porque Jeremy, liberen a Jeremy, pero al ver la minucia de los hechos del caso, es que era un caso de distribución, era un caso de dealer. Era un caso de posesión con intención de distribuir y estaba violando la ley, estaba dentro del radio no permitido en una escuela y le estaba brindando marihuana a un menor de edad. Así que, y lo tenían grabado. Doctor, una última pregunta. La profesión médica, o sea, el gremio de sus colegas, ¿cuál es la posición institucional del colegio en cuanto a la marihuana? La posición institucional del colegio y particularmente del comité de adicciones es que no existe tal cosa como el cannabis medicinal y está en contra de todo esto. El colegio está tratando de alguna manera influenciar para que lo que se haga sea lo menos dañino para el público. Hay cosas que se pueden hacer. Uno puede establecer que la gente no reciba más de 200 miligramos de THC al día, que no reciban más de 30 días de suplido, que hayan unas indicaciones claras y que solamente sean los subespecialistas los que den el cannabis, que no se le dé a menores de edad, que lo manipulen y lo dispensen los farmacéuticos, y tratando de limitar la esfera de acción de esta sustancia. Pero lo que se debe hacer responsablemente es llevar a cabo la experimentación, establecer una cantidad de THC apropiado para tratar cual condición y que eso sea lo que se le brinde al pueblo.
Si me preguntan, estas compañías están repartiendo dinero a Tojendel. Uno de los agentes residentes de una de estas compañías, y lo digo porque salió en el periódico, es Pedro Ortiz Álvarez, uno de los abogados más influyentes del Partido Popular Democrático. Ujú. Y sabemos que hay gente del PNP en altas esferas que también está participando de esto. Así que aquí le están comprando la conciencia a media humanidad, y hay gente que piensa hacerse millonario con la tragedia de un pueblo. Doctor, esa es la realidad. Este grupo de Free Juana, de hecho hubo un revolú entre ese grupo, que había facciones rivales, porque cuando arrestaron, hicieron la fumada aquella en el Capitolio, los abogados estaban peleando por representar a los que habían arrestado. Cuando hay tanta necesidad de abogado pro bono, ahí se estaban peleando, agarrándose por los pelos para representar, para salir en el periódico. Mira, yo fui el abogado que sacó la gente de Free Juana. Entre ese grupo estaban ofreciendo membresía, no sé si lo están haciendo todavía, porque cuando salió, se dio a la luz pública esto, pues causó escándalo. Estaban ofreciendo unos packages, doctor, donde el package más grande, como el Platinum, incluía clases de ser de estos, de preparar productos, y una de las cosas que incluía era hasta 2 arrestos por la ley de sustancias controladas por el artículo de posesión. En el combo del package de Free Juana, ahí te incluía representación legal hasta por 2 arrestos. Mira, te convertías en un barista o en un bartender de marihuana, ¿verdad? Exactamente. Sí, pero mira, uno se ríe porque esto realmente es una farsa. Lo que pasa, para que tengan una idea, aquí se trató de legislar con el proyecto del Senado 517 del senador Pereira, 1 onza de marihuana sin que te metieran preso. Después se trató de legislar el 1362, que era la marihuana medicinal, por el proyecto de la Cámara, tampoco llegó ni a primera base. Y entonces, cuando el gobernador no pudo conseguir una base legislativa para tirar para adelante este asunto de la marihuana, lo tira por orden ejecutiva. Es importante que sepan que cuando sale la orden ejecutiva, ya habían inversiones en terrenos, en infraestructura, que llevaban 2 años. Así que esta gente tenían un compromiso del gobierno de liberalizar las leyes en Puerto Rico para el uso de marihuana. Aquí lo que hay es un negocio. Un negocio porque esta sustancia va a costar de $300 a $450 mensuales. No lo cubren los planes. Oye, nuestros viejos tienen que escoger entre comprar medicina y comer. Y ahora van a tener que pagar 300, 400 pesos para el cannabis medicinal. Y entonces cuando uno se da cuenta de eso, tú sabes que aquí lo que hay es otra cosa. O sea, lo que hay realmente es otra cosa. El negocio. Una pena que nuevamente, ¿verdad? En Puerto Rico veamos este escenario donde algo que podría ser beneficioso si se trata de una forma responsable, salen los intereses creados, sale el amiguismo, sale el panismo, sale el inversionismo para dañar el asunto con tal de vender su producto y enriquecerse. Eso es así, eso. Casiano, quiero hacer un comentario de algo que dijiste ahorita sobre el ayuno. Sí. Me pareció bien interesante porque el principio fundamental es que el ayuno es un asunto entre Dios y tú. Y esto es como cuando Jesús habla del fariseo. Dice, orando él consigo mismo, porque no estaba orando con Dios. En este caso en particular, lo que el presidente de la Cámara está diciendo, mira,
Puerto Rico está en tan mal estado que necesita una intervención divina. Aquellos que quieran voluntariamente participar de esto, sin erogación de fondos públicos, en sus distritos, escojan un día, saquen una hora y participen de una reflexión sobre esto. Claro. Punto. Oye, el que es maometano, el que es del Islam, pues le ora a Alá. Exacto. El que es católico, el que es evangélico, el que es Unity, pues piensa de otra manera, y el que no cree ni en la luz eléctrica, pues no participa. Exacto. Al musulmán hay que darle cinco oportunidades para que ore, 5 veces. Claro, pero no es un issue, o sea, Exacto. y no se obliga a nadie, y de todas maneras, como ustedes dijeron bien claramente, el que bendice el ayuno es Dios, y Dios conoce quién tiene la motivación correcta y quién está meramente tratando de impresionar a otros. Así que, de verdad lo felicito por su manera de manejar y otros temas. Gracias de verdad, y gracias a usted por estar con nosotros esta noche, de verdad que nos sirvió de excelentes recursos para que pudiéramos hablar un poquito más y darle conocimiento a la gente referente a este tema del cannabis y al tema del ayuno, que me parece sumamente interesante tocarlo. Creo que un pueblo, verdad, que de pronto está perdido, que de pronto no ha sabido, verdad, elegir bien a sus mandatarios en un país, verdad, como el nuestro, que es la representación de tantos países, señores, de Latinoamérica, porque no tan solo en Puerto Rico existe la criminalidad, existe el hambre, la pobreza. En tantos países que vemos en Latinoamérica, ¿verdad?, está sucediendo lo mismo. Aquí actualmente en Estados Unidos también está sucediendo lo mismo. Mucha gente en las calles, mucha gente pasando hambre, grandes necesidades, porque esto no es Disney. Entonces, yo creo que excluir a Dios de todas nuestras situaciones del diario vivir, ¿no?, de lo que estamos viviendo con nuestra sociedad, con la política, con estas tomas de decisiones que a lo mejor no son correctas para algunos o para otros, yo creo que pedir, verdad, un poquito de apoyo del Ser Supremo no está mal, y cada cual que lo haga de la forma, verdad, individual como se hace, porque es como dice el doctor, nuestra relación es íntima con Dios, es un tú a tú, y no necesitamos pues crear de pronto, hacer una manifestación de un culto y bueno, como decimos así, pues llamar la atención de otros que quizás no están interesados en eso, ¿verdad? Y miren, escucharon al doctor César Vázquez en el programa de Casiano y de Samantha. Para que sepan y Hago se hincapié entretengan. exactamente. Sí, claro. Yo sé que hay personas que nos están escuchando, que están, ¿verdad?, que están rabiando. Hay personas que viven de sembrar discordia entre la comunidad LGBT y la iglesia. La iglesia no está en guerra con la comunidad no tiene que estar en guerra con la iglesia. Absolutamente no. Así que hay personas que viven de eso. Somos personas, y de hecho es importante señalar esto, para que la gente sepa, porque esto yo lo he hablado con Wanda Rolón, lo he hablado con Jorge Rashki, lo he hablado con la pastora Iris Naret Torres, donde ellos han llegado a un acuerdo. Somos muchos, los de la comunidad LGBT, que somos apartados de las religiones, tanto del catolicismo como del evangelio. Hay mucha gente de la comunidad que son hijos de pastores que pertenecen al Concilio Evangélico de Puerto Rico. Somos personas creyentes, y es ofensivo para los que creemos, para los que venimos de familias arraigadas del Evangelio o del catolicismo, que de cierta manera se lleve un mensaje erróneo y muy a la defensiva, desafiando no tan solo a Dios, sino a su pueblo. Por eso yo siempre he dicho que hay que respetar para ser respetado, hay que tolerar para ser tolerados, y si nosotros queremos ser aceptados por el sector religioso, nosotros tenemos que aceptarlos a ellos de la forma en que ellos piensan. Mi mamá piensa de una forma muy distinta a la mía, pero el amor que ella siente como madre cambia todas las cosas. Entonces el amor vence a cualquier discrepancia, a cualquier creencia, a cualquier doctrina, a cualquier dogma. No podemos generalizar. No todos estamos en contra del sector religioso. Yo tengo mucha
gente que son del sector religioso, vengo de familia, como digo, prominente del evangelio, que siempre se han dedicado a servir al Señor. Entonces yo no podría ser eco de eso, y me siento mal que personas del medio como Pedro Julio y mucha gente pues utilicen a Dios para tomar ventaja y para desafiar a un pueblo que solamente cree en una escritura y que solamente creen en lo que ellos quieren creer, en lo que ellos entienden que es lo verdadero. Entonces yo no voy a ir en contra de esas creencias, yo no voy a ir en contra de Dios, yo no voy a ir en contra de su pueblo, aunque su pueblo muchas veces pues pueda tener una postura que no sea la correcta, porque siempre se lo he dicho, si Dios es amor, ¿por qué me señalas tú que no eres Dios en tierra? Así que yo creo que también, aparte del homosexualismo, el transexualismo, como ellos lo ven como pecado, también está el adulterio como pecado, también está el chisme como pecado, también el murmurar es un pecado, y también creerte Dios en tierra es un pecado devastador. Así que yo me voy con los buenos, y como en el ambiente heterosexual, como en el ambiente homosexual, que nunca me gusta estar etiquetando, porque todos somos seres humanos, independiente que comamos cosas distintas, pienso que tenemos que respetar. Tenemos que respetar, tenemos que aceptar, así como tenemos que aceptar a nuestros amigos gay y lesbianas que son PNP, así como tenemos que aceptar al católico, tenemos que aceptar al evangélico, tenemos que aceptar al ateo. Yo tengo amigos ateos, pero ¿qué me han dicho? Yo no puedo atacar a Dios porque para mí no existe un Dios. Entonces yo no puedo atacar algo en lo cual yo no creo. Esos ateos que dicen que Dios le debe Hacienda, que si aquella hija del diablo, que si esto, que si lo otro, son gente que en realidad no son ateos. Son personas que tienen una agenda oculta en contra del sector religioso porque han sido cuestionados en distintos hechos, y pues obviamente al tú quedarte desarmado, tienes que buscar la forma de atacar para hacerte grande ante David. Así que eso es lo que yo, ¿verdad? Respeto las distintas creencias. Yo siempre le he dicho al pueblo de Dios que ore por mí. Una oración no se le niega a nadie. Ellos nunca me han negado, nunca me han despreciado, nunca he sentido ese desprecio como otras personas dicen que ciertas personas han tenido. Pero si yo no acepto a Wanda Rolón, ¿cómo Wanda Rolón me va a aceptar? Si yo no la respeto como ella, yo voy a esperar a que ella me respete. Entonces, eso era que el diálogo es importante. En la época de elecciones, cuando casi todos los líderes de la comunidad, supuestos líderes de la comunidad LGBT, le caían arriba al PNP. O sea, si le faltas el respeto a una persona, sea político o sea candidato o ya esté en el escaño, no esperes que esa persona te reciba con flores y con alfombras rojas. Eso es así. Ahora mismo, ¿verdad? Yo entiendo y espero y aspiro a que este espacio sea, ¿verdad? Algo distinto dentro del discurso que se ve de la comunidad, porque hay que tender puentes, porque ahora mismo hay una administración PNP, no es un secreto que yo soy estadista, pero hay que mantener esos puentes abiertos, ese diálogo, para que se pueda llegar a acuerdos y adelantar cosas, porque Samantha, hay muchas más cosas que nos unen tanto a personas de la comunidad LGBT como a líderes religiosos. Asuntos tales como el bienestar de la niñez, por ejemplo, ¿ok? Los ancianos, de los viejos, el asunto de la salud en general. O sea, son cosas en las que coincidimos. Y Tata Charbonnier es mi amiga, pero Tata Charbonnier, yo al principio adopté una actitud bien agresiva hacia Tata, y después cuando empezamos a trabajar asuntos, por ejemplo, que tenían que ver con nuestra profesión, con la colegiación, por ejemplo, y después asuntos pues Tata también hacía mucho derecho de familia. Ahí encontramos como que campo común. Entonces, pues ahí yo me di cuenta, mira, no tiene que haber guerra todo el tiempo entre la comunidad LGBT y miembros ¿verdad? del sector religioso. No hay por qué. Pero hay gente que vive eso, lamentablemente, y esas personas que viven de sembrar la discordia me da mucha pena. Pero aquí estamos, ¿verdad? Aspiramos a
hacer la diferencia. No se Le puede damos gracias al pregonar, doctor. no se puede pregonar, ¿verdad?, que habita el amor en los corazones de ciertas personas cuando en realidad no tienen esa puerta abierta para pues el diálogo, para llegar a un 50 y 50. Son cosas que acá en Estados Unidos no se ven. Acá en Estados Unidos el sector religioso hace su parte, el sector LGBT hace su parte, una comunidad muy unida aquí en esta gran nación. Aquí no se ven esos issues y bueno, de haberlos pues se toman los foros correspondientes, ¿verdad? Y se va a la Casa de las Leyes entonces a trabajar y a defender lo que por ideal pues tú crees que es lo correcto, que es lo que debe de ser. No utilizar no tan solo a la comunidad sino al sector religioso para defender unos ideales, para pues de pronto pues tener tú unas oportunidades para tu beneficio, para el beneficio de los tuyos y olvidarte de la masa. Eso es lo que yo pienso que ahora mismo se está haciendo. Y mientras la comunidad siga dividida, mientras la comunidad siga cabizbaja y no tengan, de verdad, los timbales que han tenido otras comunidades en otros países de decirle a las personas, basta ya, no hablen por mí, no me represente porque no me siento representado por cierta o cual persona, estas cosas seguirán sucediendo. Y es bien triste porque no se están creando puentes, sino se están creando abismos. Y cuando caemos al abismo, entonces no va a haber absolutamente nadie que nos salve porque hasta a Dios le dimos la espalda. Esto es Tiempo Igual. Tuvimos al doctor César Vázquez con nosotros. De verdad, ha sido un honor tenerlo en esta noche aquí con el licenciado Ángelo Casiano. Hacemos una pequeña pausa, regresamos ya mismito. No se mueva nadie. Esto es Conexión5.com, una radio para todos. Buenas noches.